Vamos a empezar a revisar cada uno de los componentes de la NEMAS para ver por qué la motocicleta falló. Acá noto algo bastante interesante. El dueño de la motocicleta la compró de segunda y a él le dijeron que el motor nunca había sido reparado. Y miren con lo que me encuentro. Esta biela es nacional. Esto quiere decir que esta motocicleta, esta es la segunda vez que se repara y esta motocicleta es bastante modeluda. Es placa F, es modelo 2024. Vamos a quitar esta platina para pasar a desensamblar los balancines, para revisar el árbol de levas y las balineras de la culata. Luego con un destornillador de pala podemos retirar fácilmente los pasadores que sujetan los balancines de esta manera. Ya les voy a mostrar, miren cómo es de fácil y salen sin complicaciones. Miren, este ya salió. El otro puede que un poquito más de brega sacarlo porque acá lleva el resorte. Porque recuerden que en esta moto, cuando el motor está en bajas revoluciones, solo funciona una válvula de admisión. Y cuando aceleramos y el motor está en altas revoluciones, se activa la segunda válvula de admisión por medio de este sistema. Aquí lo vamos a coger suavemente con un alicate y miren que de esta forma sí lo logramos sacar sin complicaciones. Vamos a recoger todas las piezas para no perderlas. Y lo siguiente que vamos a realizar es desensamblar el árbol de levas de la culata. Quitamos el árbol de levas y lo revisamos que no tenga ninguna anomalía. También pasamos a revisar las balineras, aunque mi recomendación personal cuando yo desarmo un motor, yo siempre cambio todas las balineras porque realmente son económicas y acá noto que esta no es la original de la motocicleta. Miren las dos faldas del pistón como están derrayadas. Miren acá cómo se ve. Por el otro lado igual. Me imagino que el cilindro está igual de rayado. Vamos a revisarlo. Claro que sí. Miren las rayas que tiene. Se me atranca la uña. Acá se puede ver muy claro que el pistón se estaba recostando bastante en el cilindro y por tal razón se rayó. Esto ocurre cuando la biela falla. No está bien centrada, por así decirlo, para hacerme entender y trabaja un poco desbalanceada, ocasionando que el pistón se recueste en las paredes del cilindro. Otra falla que generó la motocicleta es que tuvo un exceso de recalentamiento y miren cómo se dañó el empaque de la culata. El empaque y la culata tienen unos conductos por donde viaja el líquido refrigerante. Ingresaría por esta parte, luego se metería por estos orificios, miren, por estos tres orificios, cuatro, y caería acá detrás del cilindro para mantener el cilindro siempre a una buena temperatura para que no se recaliente. Acá está el tornillo de drenaje del líquido refrigerante del cilindro. El cilindro iría de esta forma y como el empaque de la culata falló, entonces el líquido refrigerante se fue dentro del motor y se mezcló con el aceite cuatro tiempos. Y la motocicleta mostró la falla en el tacómetro con el bombillo Check Engine indicando que la motocicleta se estaba recalentando más de lo normal porque no tenía líquido refrigerante. Acá ya tenemos todos los repuestos nuevos para empezar a armar la motocicleta desde cero. Muy importante, el empaque de cilindro y culata debe ser original para que se eviten problemas, lo mismo los retenedores del cigüeñal. A veces en la tienda de repuestos, si no tienen los retenedores o empaques originales, le van a decir, vea, póngale estos nacionales que son súper buenos, son prácticamente como el original, no se deje de meter carreta, que ellos simplemente son vendedores, ellos no van a dar garantía y ellos no son los que están reparando la moto, entonces si no los tienen, cómprelos en otro lugar para que se evite problemas y garantías a corto o largo plazo. Por acá tenemos la bomba de lubricación, la volante, el estator, todo limpio y todo previamente revisado.
Les voy a tirar este dato: el cilindro de esta motocicleta no se puede rectificar porque con la camisa que viene original es muy pero muy delgadita. Toca comprar cilindro nuevo o toca encamisar el cilindro. En este caso lo encamisamos y miren cómo quedó de perfecto el trabajo. Por acá también tenemos el pistón nuevo, estándar, y lo más recomendable, siempre que desarmemos un motor, cambiar todas las balineras del motor, las del cigüeñal, las del árbol de levas, entre otras. Recuerda que en la descripción de este video les dejo más tutoriales de mecánica gratuitos, bastante interesantes. Y si quieren llevar la mecánica a otro nivel, también les dejo el enlace del curso exclusivo que está con un 50% de descuento por tiempo limitado. Y también les dejo el enlace del paquete con más de 900 manuales de taller para que te apoyes con la información del fabricante y puedas realizar los trabajos mucho más rápido. Y en los meros repuestos de esta motocicleta, que fue biela, balineras, encamisada, cilindro, empaques, retenedores, aceite 4 tiempos, líquido refrigerante, entre otras cosas, se fue 1.200.000 pesos solo en repuestos, sin contar la mano de obra, para que lo tengan en cuenta. Nos vemos hasta la próxima. Mira la descripción de este video ahora.